Estamos de vuelta en Pauta Semanal, soy Juan Francisco Miranda y nos acompaña Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira, Gabriel Vega, y estábamos analizando las medidas del Ministerio de Salud respecto al 18 de septiembre, pero también se cruza con el tema del plebiscito del próximo mes de octubre. En ese sentido, la visita del ministro también, a mi modo de ver, la verdad es que no dejó nada positivo, salvo que con él venían profesionales de la salud desde Santiago, y ahí quizás también reconocer que Magallanes ha sido una especie de laboratorio, porque recordemos que cuando se inició esto, en Magallanes tuvimos el tema de la bajada de los cruceros, tuvimos los principales riesgos. Magallanes, creo que yo, fue una de las primeras regiones que tuvo que aplicar en Punta Arenas cuarentena, y lo que está ocurriendo hoy día puede ser el ejemplo de lo que pueda ocurrir en grandes ciudades como el Gran Santiago, Concepción, Valparaíso, con esta figura de levantar las restricciones de cuarentena y el aumento de los contagios, y en eso creo yo que lo que está ocurriendo acá puede ser parte de la crónica de lo que puede ocurrir en el resto del país. Y en ese sentido, la visita al ministro, a mi modo de ver, quiero plantear que la encontré un poco desatinada en la forma, sacarse fotos haciendo un poco de turismo, siendo que viene el ministro, antes de su visita renuncia a la Seremi, se va el ministro, no hay un Seremi nombrado, y por otra parte, en términos de espacio, creo que lo que hizo el ministro con el Consejo Regional, de no darse el tiempo para poder estar con ellos, siendo que el Consejo Regional fue uno de los primeros que estuvo a disposición de enfrentar esta pandemia con recursos, con harto más proactividad que muchos otros espacios, otros servicios, y en particular con un esfuerzo adicional, que no haya sido considerado en la agenda. Creo que no es solo un error del ministro, sino que también es un error del intendente, y en eso muestra una vez más que las medidas son tomadas desde Santiago y poco le importa lo que se haga acá, salvo cuando haya que pedir dinero. En ese sentido, creo que la visita del ministro no fue para nada positiva, y si a eso le suma el lamentable hecho que repudiamos la semana pasada y lo seguimos repudiando a raíz de esta violación en esta residencia sanitaria, creo que se había advertido de la vulnerabilidad de quienes estaban trabajando en estas condiciones. Creo que la visita no dejó nada positivo a mi modo de ver. ¿Cuál es su planteamiento, su mirada respecto a la visita, y sobre todo unirlo con lo que estábamos conversando? Porque finalmente cuando se ven que se toman decisiones de alguna manera que no son coherentes en la trazabilidad de tomar esa decisión en situaciones similares, creo que nos dejan un escenario complejo para enfrentar estos días que son duros, que son difíciles, y que está con mayor agobio nuestra infraestructura hospitalaria. Gabriel, en ese sentido, ustedes, que son presidentes de partido del gobierno, esperaban que la visita del ministro también pudiese ayudar a ordenar, sobre todo la conducción política de la cartera de salud, pero también fortalecer o potenciar el manejo del gobierno regional. A ver, aquí había algo pendiente, que era las palabras del ministro de Salud en cadena nacional, con un llamado a nuestras autoridades locales, con una respuesta dura de que termine en la renuncia de la entonces Seremi de Salud, y con unas disculpas públicas además que hace el ministro, aludiendo a que no le hablaba a ella personalmente, sino que a las autoridades locales. Espero que haya tenido esa conversación y diálogo. Yo no he tenido antecedentes de que ello haya ocurrido. Lo que sí, uno espera que la autoridad tenga esta visión de cómo se han generado las cosas acá. Y si no lo ha tenido, entiendo que es obligación del gobierno regional plantear el rol que han tenido los CORE. También los gobernadores, con los gobernadores no tuvo contacto, y los gobernadores son quienes están administrando en el territorio, en las provincias, esto junto a los municipios. En Chile, este ministro en específico se ha mostrado abierto a dialogar, a conversar, incluso a llamarle la atención al propio presidente de la República, y de llamarle la atención a las autoridades regionales de la forma que lo hizo. Entonces, lo primero es saldar eso, que se haya tenido esa conversación y diálogo sobre los puntos a los cuales se refería.
pero también ha sido un ministro que ha dialogado bastante, a lo menos con los alcaldes, y entiendo que le dio esa prioridad en la reunión que tuvo acá, dejando fuera a otros representantes importantes como los gobernadores y core. Ahí el gobierno regional tiene que estar en sintonía y hacer ver el rol que han jugado todos para que también puedan participar todos de estas actividades que uno supone son conducentes a mejores medidas. Pero también es un ministro que le habla al país, pues de hecho las medidas son nacionales, son centralizadas, estas mismas para el 18 de septiembre, y uno esperaría que haya toma de decisiones locales, que es lo que siempre he apelado, y que haya mayor autonomía de la región y de las comunas también en tomar este tipo de decisiones. El ministro dejó además en lo político una cosa, lo inconcluso o lo concluso que es la subrogancia del Ceremi de Salud actual, y el tema político, porque llegó con Gabriel Boric, con Carolina Goich, no se vio a Sandra Mar, y ahí hay otras cuestiones de la propia coalición a la cual pertenezco que tenemos que saldar con el gobierno, porque finalmente sabemos que ha sido un ministro transversal que tiene esta mirada, pero también nos interesa saber qué rol jugamos, a lo menos desde Renovación Nacional, en esto. En ese sentido, Hernán, claro, yo culpo al ministro de no reunirse con un aliado estratégico como el Consejo Regional, que no solo ahora, sino que durante mucho tiempo ha sido un aliado estratégico, sino el más importante del Ministerio de Salud a la hora de, por ejemplo, consolidar la infraestructura hospitalaria dentro de la región, con recursos que han sido importantes, y yo diría que no en todas las regiones del país tienen ese compromiso del Consejo Regional. Pero ahí no será también una debilidad del propio intendente de no haber manifestado la importancia de eso, y si a eso le sumas que el intendente tuvo espacio para ir a sacarse fotos al centro de la plaza con el ministro, pero no haber generado una reunión como la que se pedían los propios consejeros regionales. Si le sumas además que hay 3 Ceremis que no están nombrados, o sea, si empezamos a sumar la Ceremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, está en la Seremía de Salud, y ahora último se supo que también la Seremía de Medio Ambiente está acéfala. En eso, ahí también claramente se ve que a lo menos no hay una mayor preocupación o quizás falta de liderazgo como para poder también transmitir a las autoridades centrales la necesidad de reunirse con los actores y coordinarse mejor. El ministro llama a una mejor coordinación, y la verdad es que en su visita no es capaz de tomar un pequeño espacio para hablar, o a lo menos con el presidente del Consejo Regional o con la Comisión de Salud del Consejo Regional. ¿Cuál es tu mirada en eso? ¿Es una debilidad solo el ministro o también el intendente tiene algo de responsabilidad? Mira, hay dos temas. Uno, tú al presentar este tema dijiste que no había dejado un juego grato la visita del ministro París, ¿cierto? Yo digo una opinión personal, en mi opinión. Eso cuando tú visitas la presentación. Dijiste que había... Bueno, yo creo que tú deberías estar contento. Un buen demócrata cristiano, ¿cierto?, que le dé alta visibilidad a una senadora de tu partido, digamos. O sea, una cosa súper rara, digamos. No habían parlamentarios ni Sandra Mar, ¿cierto?, ni sin embargo estaban, ¿cierto?, la DC ahí. Pero eso tienes que preguntárselo a tu gobierno, porque en realidad en ese sentido... La DC también, porque ¿cómo salía con el gobierno, digamos? Pero bueno, eso se ve, digamos. Pero yo solo te puedo precisar, en el caso, si quieres hablar de la senadora, ella es presidenta de la Comisión de Salud. Entonces, en ese sentido, quizá en el Ministerio de Salud, obviamente, hay una mayor cercanía a la Comisión, pero en eso yo creo que esa crítica o su punto de vista tienen que hacerse al propio intendente, del cual te estoy pidiendo cuál es tu opinión al respecto, porque en realidad quien ordena la agenda de un ministro es el intendente con su equipo, junto con la avanzada de cada ministerio. Entonces, ahí los responsables están por el lado de salud. No le eche la culpa a los invitados. No. Si el invitado también, si no quiere innovar. O sea, que ese contubernio de la DC con este gobierno, la democracia cristiana de este gobierno, bueno, habrá que explicarlo, o tener que explicarlo, digamos. Gabriel lo dijo, digamos, hay algo que ver ahí, ¿cierto? Pero evidentemente que hay un contubernio entre la democracia cristiana y este gobierno, eso está claro, ¿ya? Y después de entender, mira, uno conversa con las bases, ¿cierto?, de los partidos,
la gente que es de derecha, sea de Renovación, sea de la UDI. Y la verdad, y esto más allá de un tema de tener uno una cierta figuración política que a veces, o en los medios me refiero, de aparecer en los medios y querer, no. Ya esto para mí es preocupante, o sea, más que preocupante es una pena, digamos, porque tú te escriben, te llaman, como uno aparece en televisión y dice, ay, me escriben, oye, Hernán, ¿hasta cuándo con el intendente? Están todos decepcionados con el intendente. O sea, ya no es un tema solamente de las cúpulas del partido o de aquellos que aparecen en televisión, ¿cierto? O en los medios de comunicación, sino que hay una pena en La Paz, ¿cierto? Que no tengamos un intendente que sea un líder, ¿cierto? Que nos convoque, que diga, mire, vamos para allá, que más encima invita a Boris, que lo nombra, que más encima, ¿cierto? O sea, no lo invita a él, no, se invita que estas cosas, que se junta con los partidos de la oposición, pero le cuesta juntarse con los partidos de gobierno, que nombra gente. O sea, al final, la verdad, estamos nosotros aquí en la región en el peor de los mundos, ¿cierto? Con una oposición, ¿cierto? Que copa la agenda y con un intendente que se deja, que se vote por el foro y que deja sus bases huérfanas. Qué pena más grande, la verdad. Qué pena. Y siempre me dicen, fíjate, yo, de muy buena fe, que yo agradezco, me dio como dos nombres. Fernando, yo creo que estas personas pueden ser intendentes, reúnen las condiciones, son personas ponderadas, inteligentes, con estudios, bla, bla, bla. Yo creo que podemos hacer, ojalá pudieran, ¿cierto? Ya no andan buscando hasta reemplazantes. Pero hay algo pasa, sinceramente es una pena, y tengo que expresarlo, porque lo que estoy pasando es lo que las bases, la gente en la calle, por medio, por WhatsApp, en fin, estos medios, le hacen llegar. No es una persona, son muchas personas que me dicen, Hernán, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Y la verdad es que es una misma pregunta, ¿qué está pasando? Pero bueno. Oye, Eduardo, al escuchar a Hernán y un poco a Gabriel, en realidad ese problema que tienen los partidos políticos con el intendente Fernández, la verdad es que parece ser que ha sido desde el primer momento. Pero en realidad yo apunto a que la responsabilidad política de los gobiernos tienen nombre y apellido. Y en ese sentido, al término de este gobierno, se viene la evaluación de la ciudadanía y eso se hace en democracia a través del voto para darle espacio a una continuidad o generar un cambio. En eso, la responsabilidad del gobierno en la materia, tanto en la aplicación o no de sus promesas de campaña y su plan de gobierno, pero también de cómo enfrenta las cosas que no estuvieran en un plan, pero gobernar significa también hacerse cargo de las contingencias, de la urgencia. En este sentido, pareciera que es culpa de la oposición que el gobierno se lleve mal con los partidos que lo apoyan. Entonces, es como medio extraño, y en eso quiero además darte el link porque nos queda poco tiempo. Tú querías hablar también de lo que significa el mes de septiembre, 4 de septiembre, donde se elegían los presidentes, que no solo el mundo socialista celebra el 4 de septiembre, los demócratas cristianos celebramos también el 4 de septiembre, cuando con una mayoría absoluta asume el gobierno de Eduardo Frei Montalva, con su revolución de libertad. De alguna manera todos podemos celebrar el mes de septiembre y también lamentar, porque yo partí diciendo este programa que es un mes de tragedia y también un mes de esperanza. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando en el gobierno con sus partidarios? Pero también aprovecho de darte el tiempo para lo poco que nos queda, de alguna manera comentes lo que señala para ti y lo que significa el mes de septiembre. Mira, respecto al tema del gobierno y de la opinión que acá hemos escuchado tanto de Gabriel como de Hernán, hay un dicho de los abogados, yo creo que dice que a confesión de partes, relevo de pruebas. Es decir, acá se ha dicho por innumerables sectores que hay un desgobierno, y no hablo solamente a nivel regional, porque aquí hemos hablado del famoso centralismo que hoy día es más agobiante, pero hay un desgobierno, una falta de autoridad. Miren lo que pasó con el tema de los camioneros. Hicieron lo que quisieron, se tomaron las carreteras, hicieron bailes de noche, los policías mirando impávidos como toda la ley estaba siendo incumplida y no se hizo nada. Distinto a lo que ocurrió el 29 de agosto, donde 21 personas fueron detenidas. Hernán, te escuché tranquilito y que no te salga tu beta antidemocrática.
El 29 de agosto 21 personas fueron detenidas y fueron además reprimidas con carros lanzados, agua, con gases lacrimógenos en la Plaza Dignidad. Acá hubo un paro de camioneros donde la autoridad miró totalmente desaprensiva de lo que estaba ocurriendo. Bloquearon los caminos, amenazaron a otros camioneros, ¿no es cierto?, para que no pasaran. Es decir, es un síntoma del desgobierno que se traduce obviamente en Magallanes, de que cuando viene una autoridad no invitan a las autoridades elegidas por ellos mismos, en este caso a la diputada Sandra Mar, no invitan a los presidentes de los partidos, que cuando se les consulta dicen que ojalá ocurriera esto otro. Bueno, eso es parte, ¿no es cierto?, de este gobierno que ya nos está acostumbrando a esta cosa inquieta, ¿no es cierto?, de saber aquí nadie sabe quién está gobernando. No está gobernando el presidente, no gobierna el ministro del Interior. Pareciera ser que efectivamente el Parlamento es el que lleva la mano, y en el Parlamento muchos parlamentarios de Chile Vamos inclusive manifestaron respecto a esto que te decía recién de los camioneros, que por ejemplo, que el gobierno se haya comprometido con recursos de todos los chilenos a solucionar el problema de los dueños de los camiones. Es un privilegio que no tienen los trabajadores cuando les pasa lo mismo. De manera que, insisto, el famoso ese refrán, a confesión de parte, relevo de prueba. Las confesiones que acaban de hacer acá Hernán Ferreira, con ese toro lastimero que decimos la verdad. De Gabriel un poquito menos histriónico, habla de que efectivamente acá hay un gran problema, y sabes que lo que pasa, Juan Francisco, que cuando hay desgobierno es todo el país el que se retrae, todo el país el que se afecta, porque las políticas públicas no se están cumpliendo como corresponde. Acabamos de ver que hay una cantidad enorme de personas que no pudieron recibir sus dinero, ¿no es cierto?, de estos fondos que fueron aprobados por el Congreso, porque las fichas se demoraron, están atrasadas en 5 meses. Bueno, ¿para qué dar tanto espacio? Mira, respecto al mes de septiembre, y en particular a la fecha del 4 de septiembre, yo no quiero hacer un panegírico, ni tampoco provocar a nuestras contrapartes. Lo que quiero decir solamente es que el 4 de septiembre de 1970 por primera vez se eligió un presidente democráticamente, un presidente socialista, que trató de implementar un programa de profundos cambios en beneficio de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes y de los obreros de este país. Profundos cambios que hasta el día de hoy son reconocidos. Ese presidente es reconocido hoy día en todo el mundo. Tú en todas partes donde vayas vas a encontrar una plaza, vas a encontrar una calle, vas a encontrar una escuela, vas a encontrar un hospital que tiene el nombre de Salvador Allende Gossens. Y eso es lo que yo quiero resaltar hoy día, más allá de la contingencia que tendremos tiempo para discutirla la próxima semana, porque vamos a tener un 11 de septiembre también, y ahí a lo mejor podemos... Quiero decir que en su gobierno efectivamente fue un gobierno que llegó con el 36 y tanto %, ¿no es cierto?, y que tuvo que, de acuerdo a la cultura que había en esa época y a la costumbre parlamentaria, fue ratificado en el Congreso con votos de la democracia cristiana y también del Partido Nacional, y que posteriormente para la parlamentaria del año 71 sacó un 50.6%, es decir, logró la mayoría. Pero ya, bueno, sabemos lo que pasó después, el conjuro, ¿no es cierto?, internacional de Estados Unidos, la Guerra Fría, que justificó muchas de las cosas que aquí pasaron. A propósito de los camioneros, el año 72, León Vilarín recibió una cantidad importante de recursos por parte de la CIA, que están hoy día, ¿no es cierto?, en las actas, para provocar el desabastecimiento, para provocar, ¿no es cierto?, el desmoronamiento del gobierno. Así que un gran recuerdo de ese 4 de septiembre de 1970, y un gran recuerdo de ese gran presidente que fue Salvador Allende Gossens. Réplica para el septiembre, ¿puede ser? Gabriel, en lo que queda del programa, también te vuelvo a insistir, al menos a mí me preocupa el hecho de que alguien me va a decir que las instituciones siguen funcionando, pero no es normal que un gobierno regional no esté con sus titulares. En ese sentido, quienes hemos trabajado en algún momento de nuestra vida laboral en el Estado, sabemos que por algo están los titulares, y los subrrogantes, si no es cierto, asumen ciertas labores, no muchas veces no toman las decisiones con toda la propiedad, porque efectivamente no están suficientemente empoderados. Pero aquí son tres ministerios importantes, que en este contexto, en la crisis que estamos viviendo, es súper importante, porque también sabemos que en el caso de la violencia intrafamiliar, etcétera, ha ocurrido también, y ha habido mayores denuncias respecto a esa situación
en este contexto de la pandemia, de las cuarentenas, etcétera. La Seremía de Salud ni hablar. Quizás la de medio ambiente es un tema un poco sectorial, pero al menos a mí lo que me llama la atención es que ocurran este tipo de renuncias en un gobierno que todavía le queda tiempo, donde todavía tiene que hacer muchas cosas para salir adelante. En eso llama la atención que se demoren tanto tiempo en nombrar autoridades, entendiendo que existen partidos políticos que tienen gente, que tienen profesionales, técnicos, que pueden asumir una labor, y en eso vuelve a ocurrir esta situación de que pareciera ser que a la región no se le considera, a los actores políticos no se les considera, y hay que esperar un poco que la gente de Santiago tenga un poco de tiempo como para darse el espacio y poder resolver. ¿Cuál es la mirada como presidente de RN? Me imagino en esto, quizás no te pido que nos den nombre, ni mucho menos, pero a lo menos desde el punto de vista político, estarás de acuerdo conmigo que no es sano para ningún gobierno que esté con suplente y no con los titulares. Experiencia estando en la cabeza regional de RN en cualquier tipo de instalaciones han sido a lo menos 2 semanas de espera, porque hay una vuelta grande del partido a la moneda, al ministerio, al servicio y un montón de vistos buenos que terminan dando una vuelta bien grande y no son cosas raudas como uno quisiera. A lo menos así ha funcionado hasta ahora. Uno espera que eso cambie, uno trata de aportar y de ayudar y de impulsar para que las cosas ocurran rápido, pero esa ha sido mi experiencia y también con bemoles, porque finalmente también he visto influencias que no corresponden a los de los partidos, que tampoco son bienvenidas, por lo menos en Renovación Nacional. Así lo dije en un medio hace poco, con respecto a Juan Antequera, jefe de gabinete. ¿Podría explicarte un poco? Porque no entendí bien esa parte, como que habrían actores que no son de partidos políticos y tienen una mayor influencia. Sí, me estoy refiriendo en específico a Juan Antequera, el jefe de gabinete del intendente, que entendemos de que su hija continuó en el cargo el cual se le había sacado del hospital regional, producto de una llamada que hace este personaje influenciando al director del hospital a revertir esa decisión. Y también con respecto a la nominación de la misma persona, que no la conozco ni tengo ninguna visión profesional ni a favor ni en contra de ella, sí respecto del jefe de gabinete y el uso de estas influencias en este gobierno. Lamentable, o sea, que aparezca en una terna posible esta persona sin preguntarle a los partidos, sin la seguridad que represente nuestra idea. Es un punto que le hicimos ver al intendente y se los cuento acá a todos quienes están viendo también, en ciertos círculos políticos donde tenemos estas conversaciones. Una vez fue sorprendido espiándonos, además, entonces ha perdido toda la confianza de los partidos de Chile Vamos este señor, y esperemos que haya movimiento y decisiones del gobierno regional respecto de esto. Y en ese sentido, ¿qué rol tiene el administrador regional? Porque también es una figura que antes no existía, antes de este gobierno, que no la creó este gobierno, sino que viene en el proceso de descentralización, esta figura de administrador. Antes existía solo el jefe de gabinete, pero como que, ¿qué rol ha ocurrido en el administrador actual? Y en particular, quizá lo que dices tú viene a explicar el distanciamiento que hay de la primera autoridad regional con los partidos políticos. Quizá hay una especie de confianza que evita que exista este diálogo, ¿no? Sí, ahí hay una desconfianza, lo menos de Renovación Nacional, que la hemos dejado bastante clara en lo privado y también en lo público. Mira, el administrador regional, como es un cargo nuevo, hay que buscarle un poco el norte. Ojalá el líder regional pudiese tener claro ese norte. Estamos hablando de que ya no son las 3 divisiones de siempre las que tiene el gobierno regional, ahora son 6 divisiones, donde tiene que jugar este rol coordinador y poder trabajar conjunto al CORE, conjunto a las carteras sectoriales con respecto al proyecto región.
tenemos la experiencia de los administradores municipales y a lo menos José Barría, quien está actualmente, ha tenido una actitud bastante dialogante, a lo menos con Renovación Nacional. Oye, Hernán, mira, me están apurando. Brevemente, por favor, porque si no nos van a cortar y no nos vamos a casar ni siquiera a despedir. Porque ya, bueno, para el próximo programa te doy más minutos. Es kafkiano que un socialista pida orden, digamos. Es como kafkiano, es una cosa rara, digamos. Ya, bueno. Pidiendo orden. No, pero es que el tema. Y segundo, fíjense, Maduro y Chávez, ¿a quién referían siempre? A Allende. ¿Por qué lo referían siempre en su ídolo? ¿Por qué Maduro y Chávez siempre a Allende? Bueno, gracias, Hernán. Estamos concluyendo el programa, queridos auditores y televidentes. Pauta semanal, nos volvemos a ver la próxima semana. A seguir, por favor, cuidándonos entre todos. Estamos en una situación crítica y lo único que necesitamos es tener empatía con las personas que están enfermas y por sobre todo con quienes no lo están, para que esto no siga incrementándose y de alguna manera podamos volver a tener esta libertad, poder transitar en nuestra hermosa región. Que tengan un buen fin de semana y muy buenas tardes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pautas